Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Elisa Quejeiro, Margarita Cosich y Fede Navarrete vamos a hablar de Malintzin, también conocida como la Malinche. ¿Cómo fue su participación en la conquista de México? Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un personaje muy controversial, muy polémico en la historia de México, y me refiero a Malintzin, Malinche o Malinali, como se conoce a la mujer que tuvo una participación muy importante durante el periodo de la conquista de México. Gracias a sus conocimientos en lengua, pudo facilitar la comunicación entre Hernán Cortés y los pueblos originarios. A lo largo de los años ha sido considerada como traidora por aliarse con los españoles. Y para hablar de la Malinche, de cómo cambió la historia de nuestro país, qué papel jugó, pues en primer lugar le doy la bienvenida a Elisa Quejeiro. Ella es escritora, humanista, y acabas, Elisa, de publicar un libro precisamente sobre el personaje. Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Me da mucho gusto acompañarte otra vez. Muchas gracias. Gracias. A ver, el libro es Una patria con madre. Una patria con madre. Está bueno el título. Sí, el título salió cruzando una calle, pero quedó perfecto. Sí, es que es como tener una patria con madre. Sí. Habemos título. Ah, muy bien, muy bien. Y se encuentra con nosotros también Margarita Cosich. Ella es arqueóloga y doctoranda en estudios mesoamericanos. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Mucho gusto, es Gracias. un gran honor estar aquí. Gracias por estar. Y bueno, regresa Fede Navarrete, qué bueno, hace mucho que no está con nosotros. Ella es historiadora y antropóloga. Fede, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto, Gracias por venir. ¿Cómo andas, Fede? Muy bien. Hace mucho que no venías, man. Sí, pues desde la conmemoración de la conquista, ¿no? Justamente Pues hace ya 4 años. 4 años, así es. Pues qué bueno que estás con nosotros. Claro que sí. ¿Quién fue la Malinche, Elisa, para ti? Déjenme, hago una primera ronda con todos ustedes, tratando de definir al personaje. ¿Tú qué dirías? Para mí, Malintzin es una mujer fundamental que tenemos muy mal mirada, que no es nada más que la convertimos en una traidora. Pero Malintzin es una mujer que se convierte en un puente, no en un cuchillo. Creo que nos regala no solamente parte de lo que sucede en la conquista, sino qué pasa con nosotros después como mexicanos para tomar estos chivos expiatorios, específicamente una mujer indígena, que no hay manera de que se defienda, y cómo nuestro imaginario se convierte en la capaz de crear esa traición y entregar a los mexicanos, ¿no? Entonces, nos regala un espejo de quiénes somos, y retomarla hoy significa también retomar nuestro lugar frente a la mujer en México. Por eso hablar de la madre, ¿no? Malintzin fue una esclava, una niña que fue vendida a los mayas. Ella es de origen medio aristocrático. Ella sí, mira, yo creo que la mejor manera de estudiar un personaje es cuando etnohistóricamente ves las costumbres de ese momento. Ella vive entre Olutla y Tequiquipaque, que son 2 atépetls de Coatzacoalcos. Ella no hubiera... ¿Por qué sabemos que sí era noble? Porque sabe hablar el náhuatl noble. Okay. El náhuatl hay 2 maneras de hablarlo. Ella lo sabe hablar, y ella sí habla, por un lado habla popoluca y náhuatl, que era lo que se manejaba en estos 2 atépetls, y después cuando es esclava de los mayas, aprende maya xontal y maya yucateco. Y muy pronto el castellano también. Entonces, ella es una esclava vendida a los mayas, una niña que llega maniatada de las aguas grises de Coatzacoalcos a las de Tabasco, es vendida y utilizada como esclava, es decir, ayudaba a las señoras, cuidaba a niños, podía ser usada sexualmente también. Y cuando se está acostumbrando, imaginemos a sus 19 años, viene ya Cortés, que es la segunda llegada de españoles a esa zona, y los mayas están convencidos de atacar, pierden. Y un símbolo de los mayas era la entrega de mujeres como esclavas, era un símbolo de sumisión. Y ella va con 19 mujeres más. Probablemente era las entregan a los españoles. Se las entregan a Cortés. Probablemente era la única que no tenía su cabeza deformada, como era la costumbre de los mayas,
pero de todas la escoge Cortés para entregársela a Portocarrero, que finalmente era el único noble de todos los que venían con él. O sea que cuando nos dicen, oye, y era bella, pues a lo mejor tenía un físico fuerte, tenía una diferencia también con las otras chicas si también hubieran sido mayas, ¿no? Tenemos la descripción de ellas. Es la primera vez que tenemos un nombre, le ponen Marina. No es verdad que antes tenía otro y que le preguntaron su nombre para ver cómo ponerle, no. Marina, Malina, porque no sabían pronunciar la R, después Malintzin, que era mujer de honra, pero hasta ahí es una esclava. Pero al hablar 4 lenguas, cuando se encuentra Cortés en San Juan de Ulúa con los mensajeros de Moctezuma por primera vez, cuando vienen y se sienta Cortés a recibirlos con su traductor, que es Jerónimo de Aguilar, habla maya y ellos hablan náhuatl. Ella está ahí como una más de las mujeres y lo que hace es servir, dar un paso adelante y traducir. Hay un problema y nada más. Cortés no le quitó el ojo. Cortés le ofrece ser su secretaria, su faraonte. ¿De verdad pensamos que tenía opción, que podía decirle a Cortés que no? Cambia su forma de vestir. Incluso esto también fue mal visto. Claro, ya, como ya estaba al lado de Cortés, cambió sus ropajes. Esto es realmente muy limitativo. Ella cambia su manera de vestir porque sabe que como esclava no le puede hablar a los señores ni tlaxcaltecas, cholultecas, y mucho menos a Moctezuma. Fede, ¿tú cómo ves este personaje de la historia? Pues creo que Elisa acaba de dar un resumen muy preciso de sus primeros años. Creo que, durante la conquista ella lo que va a jugar es un papel realmente de intermediaria cultural, mucho más allá de una traductora, ¿no? Cuando nosotros pensamos en traductores o intérpretes, pensamos, por ejemplo, en las Naciones Unidas, cuando un presidente da un discurso y hay otras personas traduciendo, pero en las Naciones Unidas hay un marco común de comprensión, ¿no? O sea, si el presidente habla de la república, pues hay palabras para república en cada idioma. Si habla de las leyes, sabemos lo que es las leyes, del derecho internacional, todo eso. Pero ese marco común de comprensión no existía en tiempos de la conquista. O sea, los españoles llegaron hablando de Dios, del rey, de los que eran las realidades que ellos conocían de España. Y los mesoamericanos, los pueblos originarios de México, tenían pues unas visiones muy diferentes de lo que era el gobierno. O sea, tenían tlatoque, pero había muchos tipos diferentes de tlatoanis. Tenían muchos dioses diferentes. Y entonces no era simplemente una cuestión de traducir las palabras y encontrar la equivalencia, sino de darle contexto y explicarlas. Y eso es muy probablemente lo que hizo Malintzin. O sea, Malintzin, que venía de Mesoamérica y que entendía el mundo mesoamericano, muy probablemente al hablar con los gobernantes mesoamericanos con los que traducía, también negociaba con ellos la comprensión de eso que estaba diciendo Cortés. Y eso es algo que Cortés nunca entendió, porque Cortés decía Dios y rey, luego Malintzin hablaba en náhuatl con estos señores un rato, y luego regresaba a Malintzin y le decía Dios y rey, porque obviamente, como bien dijo Elisa, ella era cautiva y tenía que complacer a su amo, ¿no? O sea, no es que fuera una relación igualitaria ni que fueran socios, ¿no? O sea, claramente Cortés era dueño de Malintzin en ese sentido, pues horrible. Y entonces Malintzin realizó todas estas negociaciones con los mesoamericanos que Cortés ni siquiera entendió que se estaban realizando, ¿no? Él quedó convencido que los mesoamericanos habían entendido lo que él decía. Y a su vez, seguramente los mesoamericanos quedaron convencidos de que Cortés había entendido lo que Malintzin les decía. Pero entonces en ese sentido jugó un papel fundamental, digamos, de los resultados que ocurrió en la conquista, ¿no? Claro que sí. O sea, finalmente, por ejemplo, cuando Cortés decía, ustedes van a ser vasallos del rey, seguramente Malintzin hablaba con los mesoamericanos y en Mesoamérica no había nada parecido al vasallaje en el sentido de una relación tan vertical. Eran más bien relaciones de intercambio. Y entonces más bien decía, bueno, quiere pues que nos ayudemos mutuamente, y entonces los mesoamericanos concebían esa relación como una relación más horizontal. Eso es clarísimo. Por ejemplo, los aztecas sí esclavizaban, ¿no? A los pueblos los aztecas que cobraban tributo a los pueblos que conquistaban, pero por ejemplo nunca quitaban a los gobernantes que existían, o si quitaban a los gobernantes ponían a otro miembro del linaje gobernante de cada pueblo, y los aztecas, los mexicas, no se metían en el gobierno interno de los pueblos que dominaban. Cada gobernante, el de Cholula, o el de Texcoco, o el de Chalco, seguía gobernando los asuntos internos de Xoaltépetl. Y los mexicas simplemente le cobraban tributo. Y entonces, a lo mejor, lo que pensaron los mesoamericanos es que los españoles iban a hacer así.
Ok. cuando los españoles tenían una visión del poder muy diferente, ¿no? O sea, que les iban a dejar el poder, digamos. O que la lo iban a autonomía. compartir. Lo iban a compartir. Y desde luego, como Cortés, lo que él decía en español, luego Malintzin se lo regresaba en español, porque Malintzin, aparte, aprendió español muy rápidamente. Yo es muy probable que unos meses después ya estaba hablando algo Tenía español. ese don, ¿no? Claro, ya hablaba 5 idiomas. Y sobre todo, finalmente, el poder hacer bien su labor era el requisito de su supervivencia. Ella sabía que el hecho de esa condición que estaba consiguiendo, de poder estar ahí en el centro de las negociaciones, de poder vestir los huipiles lujosísimos que le daban de vestir ahora, que ya no eran la ropa de una esclava, sino eran la ropa de una gran señora, Sí. de poder tener ese prestigio que era algo que una esclava normal no iba a tener de ninguna manera, todo eso dependía de tener contento a Cortés. Entonces digamos que Malintzin siempre le daba la razón a Cortés, pero Cortés nunca podía saber cómo se la había dado, ¿no? Una pregunta rápida antes de pasar con Margarita. ¿Cortés alguna vez aprendió náhuatl? En 1525, ya 4 años después de la conquista, que se va a las Cigueras, a Honduras, a hacer una nueva expedición, se vuelve a llevar a Malintzin y toda la evidencia es que era sordito para los idiomas. Era malo para los Era idiomas. malo, Digo, yo lo entiendo. o más Yo bien, soy- como sucede, No, y hay gente buena para los idiomas como Malinche, ¿no? Y que gente tiene que ver con mala. la experiencia de vida y Exacto. también tiene que ver con una actitud de colonizador. O sea, finalmente, Sí. como Cortés se creía superior a los que llamaba No indios, quería- pues él, ¿por qué se iba a preocupar en aprender la lengua? Para eso tenía una lengua, A la como mejor, llamaba. seguramente sabía algunas palabritas. Seguramente, ¿no? Así es. Margarita, ¿quién fue la Malinche? Bueno, para mí, después de estas grandes introducciones, Sí. voy a decir, retomando algo que decía Lisa, Sí. el nombre de Malinche, Malintzin, Marina. A ella la bautizan como Marina. No conocemos La absolutamente bautizaron a la religión a la católica. religión católica. No conocemos cómo se llamaba antes. De hecho, no sabemos No muchas sabemos. cosas de antes de ese momento. En 1519 empieza a existir para nosotros Marina. Ujú. Y entonces a ella la bautizan como Marina con un nombre en español. Seguramente a 20,000 mujeres más las bautizaron con Sí. ese mismo nombre. Sí, sí. Pero se va transformando su nombre en la historia. Nosotros la conocemos como Malintzin porque el tzin es un honorífico, es con mucho respeto. Ah, mira. Entonces, para mí existen en nuestro imaginario dos marinas, dos mujeres. Malintzin, la que tiene toda esta parte honorífica del mundo mesoamericano prehispánico, y Malinche, que fue transformada en el siglo XIX y que fue retomado ese nombre en el siglo XIX para hablar de esta figura de una mujer traidora, sensual, que nunca nos habían relatado eso en el siglo XVI. Entonces, a mí me gusta mucho O sea, eso pensar... aparece, el tema de Malinche aparece en el 19, Así es. en o la sea, independencia de México. Exactamente, Ok. cuando se está creando todos los estados-nación en Sí. todos lados. Entonces Sí. ahí empiezan a decir, bueno, necesitamos en estos estados-nación alguien bueno, alguien malo y alguien traidor. Y entonces, ¿quién va a ser el bueno, quién va a ser el malo y quién va a ser el traidor? Ya sabemos quiénes son los buenos y los malos. Y La la traidora. traidora es Malintzin y los tlaxcaltecas, por supuesto, Sí. en todo este periodo, en esta construcción de México. Entonces, a mí me gusta mucho pensar como dos personajes. El personaje Malintzin del siglo XVI y el personaje del siglo XIX Malinche. El verdadero es el del siglo XVI, sin lugar a Exactamente. dudas. El del XIX Que además, fue por lo que me transformado. están diciendo, es un personaje, es una mujer que de esclava pasa a ser pues, gobernante, prácticamente cogobierna, ¿no? Con Hernán Cortés, ¿no? Y además hay muchos relatos de Bernal Díaz y todo que dice que muchos momentos Malintzin estaba hablando sola con los gobernantes, ni siquiera estaba presente Cortés. Sí. Entonces es lo que nos está diciendo Fede, es una relación directa de ella con gobernantes, hombres, además, y mujeres. Ahora, los pueblos indígenas, los pueblos originarios de México eran muy machistas, eran patriarcales. Es un machismo diferente que el que tenemos A ver, ahora a en el ver. siglo No, es que eso es XXI. interesante, sí. Digo, los españoles, claro que lo eran, ¿no? Eso Sí, no, por lo siguen supuesto. siendo. Lo seguimos siendo. Pero hay muchos Occidente, códices, ¿no? por ejemplo, en la región de Oaxaca, donde aparecen los gobernantes y las gobernantes. Sentados, O sea, había gobernantas. sí, Sí. totalmente. ¿Sí? Ok, eso es Entonces importante. es otra relación. O sea, en el mundo mesoamericano la importancia de la dualidad Sí. es fundamental. Entonces los hombres tenían un lado femenino. O sea, Y las eran menos mujeres- patriarcales. ¿Vamos a ponerlo así? O... Sí, podemos decir que eran menos patriarcales a nuestra visión ¿Sí? del siglo XXI. Sí. Totalmente, ¿no? Sí. A ver, entonces, es una mujer, a mí me parece fascinante porque es
Me gusta lo que dice Margarita porque es las dos figuras, ¿no? La figura inventada de México para la invención de México, de este país llamado México, y la verdadera, el verdadero personaje que, insisto, pues fascinante, que sea una mujer que pasa de ser esclava a, como dice Fede, ya, ¿no? Vestir los huipiles y a llevar la voz. aristocráticos, digamos, ¿no? Porque otra vez estoy utilizando conceptos quizás muy occidentales, ¿no? Pero sí, pasa a llevar la voz, a estar en el centro de la comprensión de lo que está ocurriendo y ocuparlo con una dignidad que perdimos con el invento, ¿no? Sí. Creo que esa es parte de nuestra gran deuda, no solamente con ella, sino con nosotros mismos. Sí. Porque si va a ser esta madre del mestizaje, que es como un concepto, ¿no? Porque Eso no es que es, ella por fuera también la primera ni la madre del mestizaje, ni qué sucedió con las indígenas y con los españoles en ese momento. Y también hablando del lugar de las mujeres, Leo, de alguna manera, no, más que un concepto patriarcal, una mujer podía llevar la voz. Por eso ella se viste así, porque tenía que parecer lo que quería hacer. Ahora, el invento sucede en este siglo XIX, empieza a ser una construcción. Tenemos una primera novela, que es una novela anónima, que no sé por qué decidieron que era histórica, porque no lo es, que se llama Xicoténcatl, que se imprime en Estados Unidos, siglo XIX, 1829 me parece que es. Se imprime en Filadelfia y es la primera vez que aparece lasciva, como dices. Lasciva, sexualosa, ¿no? Ya con una imaginería muy posterior. La mujer entregada, serpiente, digamos. No, y entregada a Cortés. Sí. Entregada, pues si se le entregaron los mayas, no que ella se hubiera entregado voluntariamente. Y después vamos a tener un discurso muy claro donde vemos, digamos, esa línea que después se va a profundizar en el siglo XX, que es el nigromante, ¿no? Sí. En un discurso el 16 de septiembre de 1861 dice que toda nación le debe su tragedia y su bendición a una mujer. Y nosotros no perdonamos a la Eva mexicana, la barragana de Cortés. La barragana. La barragana de Cortés. Y luego habla de Josefa como la María, ¿no? Sí. Entonces, con todo que era liberal, utiliza estas dos figuras, pero es el reflejo de una sociedad completa, la mirada hacia la mujer, el mensaje que vas a mandar y a quién le echamos la culpa. Tenemos un chivo expiatorio y esa chiva expiatoria va a ser Malintzin, cuando fue una mujer capaz, trascendente, digna, que en medio de la circunstancia, yo creo que el que haya salido adelante nos tendría que dar orgullo, no vergüenza. Necesitamos como crecer nuestra manera de autoobservarnos y ese proceso histórico para entender que no es que cambiara la información, sino la ayudaba a que hubiera un puente y la realidad es que Cortés se da cuenta que entre los pueblos mesoamericanos no se llevan bien. Hay muchísima rivalidad y la aprovecha, es un gran estratega, ¿no? Es un capitán de luz y sombra. Dime, ¿hacía política la Malinche en ese sentido? Yo creo que es una primera ministra. Primera ministra. Sí, ¿no? ¿Estarían de acuerdo? O sea, sí, completamente. O sea, más allá de la traducción, ella misma cogobernaba, hacía política, arreglaba. Y llega un momento que aconseja a Cortés, como no dejes a Pedro de Alvarado, por favor, y tenía razón. Sí. Deja a Pedro de Alvarado en Tenochtitlán y se hace la matanza, ¿no? Así es. Entonces, como ese tipo de cosas que a lo mejor caen un poco como en la construcción del personaje, pero cuando vemos su comportamiento y las costumbres, podemos decir, esto sí y esto no. Esto sí pudo haber pasado y esto no pasó. Y creo que lo importante hoy es contarnos la verdad porque nos enriquece como mexicanos. No, totalmente. Profundamente. Fede, el tema, y aquí lo hemos discutido mucho contigo, incluso el tema del mestizaje, ¿no? Es la madre del mestizaje. Es un tema fundamental en la historia de México, ¿no? Otra vez en la invención de este país llamado México, que si somos un país mestizo o no. Lo cierto, lo que sí es un hecho, es que tuvo un hijo, ¿no? Un hijo con Cortés. Un hijo con Cortés, ¿no? Y una hija con Jaramillo. Bueno, no sabía yo. Y una hija con Jaramillo. María, sí. Okay. Tuvo a Martín con Hernán Cortés y a María con Juan Jaramillo, su esposo legítimo, con el que estuvo casada los últimos años de su vida, cuando ella ya era una noble encomendera que tenía la posición más alta que podía tener una mujer en la sociedad colonial. Sí. Pero es muy, bueno, una cosa interesante que nada más quería señalar para terminar las ideas, y ahorita hablamos del mestizaje, es que Bernat Díaz del Castillo nos cuenta que a Cortés los indios le decían Malinche.
y que se le decían, oye, Malinche, dinos Malinche, Malinche. Sí. Y de hecho, en la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo, cada vez que un indígena le habla a Cortés, le dice siempre Malinche, y es más de 70 veces a lo largo del libro. Mira. Y entonces eso significa que en realidad, en términos de cómo funcionaba la cosmovisión mesoamericana, por llamarla así, Sí. las creencias y las formas de ver el mundo de los mesoamericanos, podía haber seres que fueran a la vez masculinos y femeninos. Y entonces probablemente desde el punto de vista mesoamericano, como Malintzin llegó con Cortés, estaba siempre al lado de Cortés. Cortés no hablaba, sino la que hablaba era Malintzin. Sí. Y luego, por otro lado, sabemos que Malintzin era la que tenía el oído de Cortés. Entonces, de todas las versiones que decían los mesoamericanos, la que Cortés creía era la que Malintzin le decía. Entonces, Malintzin tenía un poder. Los mesoamericanos reconocían que tenían este poder extraordinario y entonces es probable que las hayan convertido como en dos mitades del mismo ser. Y entonces Cortés tiene mucho de Malinche, así como Malintzin tomó mucho del poder de Cortés. Cuestión de la dualidad. Una cuestión de la dualidad, de lo que decía Margarita, ¿no? Entonces eso, pues, y bueno, por otro lado, tenemos el Cerro Malinche en la actualidad y tenemos el personaje de Malintzin en muchas danzas y todo eso. Entonces, es un personaje que es mucho más allá de esta mujer de la que hablamos, ¿no? O sea, creo que ese contraste es importante, ¿no? Y eso vale para la idea de que es la madre del mestizaje, ¿no? Sí. Realmente, si vamos a hablar del primer mestizo que hubo en México, fue, en todo caso, es decir, el primer hijo de un español y de una mujer indígena, fue el hijo de Gonzalo Guerrero, los hijos que Gonzalo Guerrero tuvo con la noble maya con la que se casó en la península de Yucatán. Y esos Esto es niños, antes de la conquista de México, sí. Tenochtitlán. De hecho, cuando Cortés manda a buscar a Gonzalo Guerrero para que se una a la expedición, Gonzalo Guerrero le dice que no va a ir con él, uno, porque ya se decoró todo el cuerpo de la manera maya, entonces lo iban a ver feo, y dos, porque ya tiene unos hijos a los que quiere mucho y una esposa con la que está muy contento. Pero en la cosmogonía española esto era posible. En la cosmogonía anglosajona, el mezclarte con los pueblos originarios no era bien visto. Pues yo no creo que hubiera tanta diferencia. Yo creo que sucedía en los dos casos, pero el chiste era cómo era inevitable que sucediera, porque, por decirlo de una manera cruda pero real, una de las razones que tenían los hombres europeos para venir a América era precisamente poder disponer de los cuerpos de las mujeres de la tierra. Sí. Ellos eran conquistadores, ellos se creían superiores. Había esclavas, había servidoras y había batallas en las que el premio después de la batalla era la violación, ¿no? Eso es una parte lamentablemente inseparable de todas las guerras desde el principio. Entonces, desde un principio hubo muchísimos hijos mezclados, ¿no? La mayoría de sus hijos fueron criados por la madre, muchos de ellos ni siquiera el papá las conoció, ¿no? O sea, en el caso de una relación casual, pues el niño nacía 9 meses después y la madre lo criaba y ese niño era indio para cualquier propósito, aunque tuviera el ojo azul, suponiendo, ¿no? Porque finalmente aprendía la lengua de la madre y vivía en la comunidad de su madre. Es lo que pasó con Gonzalo Guerrero. Pero la aceptación del mesticismo como parte de vamos a hacer aquí un pueblo mestizo. Eso no existe para nada en el siglo XVI. No, ese es un invento del siglo XX. De hecho, la palabra mestizaje es una palabra que inventó José Vasconcelos en 1920. O sea, antes de José Vasconcelos nadie hablaba de mestizaje. Había individuos mestizos y en el siglo XVI, el caso de Martín Cortés, el hijo de Cortés y Marina, es el caso de los mestizos que conocemos más, porque lo que sucedió es que cuando el niño tenía 3 o 4 años, Cortés se fue a España. Bueno, 5, no se sabe bien en qué año nació, no está claro. Pero bueno, entre 5 y 3 años, Cortés se va a España y se lo lleva. Y se lo arranca a Marina, o sea, se lo quita a Marina. Y el niño, Martín, se queda a vivir en España, donde se vuelve caballero de la Orden de Santiago y se vuelve... Aparte, Cortés lo deja en la corte de Carlos V porque Cortés quería ser aristócrata y todo eso. Y ese niño se vuelve, para cualquier propósito práctico, un español más. O sea, todo el mundo recuerda que es hijo de Marina, pero a la vez tiene el apellido del padre. Es un aristócrata español, habla español en primer lugar, no sé qué pasa con el náhuatl. Pero se le reconoce al ser hijo de un matrimonio... Pues nunca se casaron. Lo importante, se lo pide al Papa. Sí, o sea, porque es un bastardo, digamos. El tema claro ahí, el tema que preocupaba en la época era el de la bastardía. Exacto. O sea, es un hijo de un matrimonio, bueno, no es un hijo de un matrimonio legítimo, entonces es un hijo bastardo, y entonces Cortés consigue que lo... Y es algo que los españoles solían hacer. Podían darle el apellido a uno de sus hijos bastardos y conseguir regularizarlo, por así llamarlo, la iglesia, digamos, para convertirlo heredero. Y eso era lo que hacían con algunos de los hijos varones. A las hijas mujeres, ni las pelaban, exactamente. Y esas hijas mestizas, como nosotros diríamos que eran mestizas, se hacían indígenas porque crecían
con la mamá indígena. A los hijos varones que no eran reconocidos también se hacían indios porque crecían con la mamá que era llamada india. Y los únicos que se volvían, españoles realmente, eran los que eran reconocidos y recibían el apellido del padre, como Martín Cortés, que es conocido por el Cortés, no es Martín Malintzin, Claro, es claro, Martín Cortés. claro. Y esos son una minoría muy pequeña. Y lo que es muy interesante es que en el siglo XVI los mestizos no tienen hijos mestizos. Si los mestizos se casan con una mujer indígena, tienen hijos, los hijos son vistos como indios. Si los mestizos se casan con una mujer española, entonces sus hijos se convierten en castizos y eventualmente otra vez en españoles. Entonces no es que en el siglo XVI surgiera una población mestiza en la Nueva España. Los mestizos eran vistos como bastardos, eran vistos como un problema social, porque de tanta guerra y tanta conquista había un montón de niños que no eran hijos de nadie, que andaban por ahí perdidos, y eran más bien una amenaza. Y había escuelas para tenerlos medio internados y que no asaltaran, y eran medio asaltantes, O sea, se habla de que había bandas de mestizos que por ahí, no sé qué. Nada que ver con esa idea del mestizaje que tenemos y nada con la idea de que nació una nueva raza. O sea, Cortés nunca pensó que su hijo fuera de una raza diferente a él. Su hijo era su hijo. Aunque y hay tenía su controversia en eso. Era de su Duverger linaje. está en Pues, esa... no estoy de acuerdo con lo que dice Duverger. Yo sé, por eso es parte de la polémica. Pero, a ver, Margarita, lo que es interesante es que una cosa es la vida real de Malinche y Cortés, ¿no? Y luego los inventos que se dieron en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Sí, totalmente. Pero antes de responder eso me quedé con dos cosas. Venga, ¿Puedo? venga. No, venga, Es que Margarita. traje todos estos libros que creo yo que han sido un poco revolucionarios para hablar de venga. personaje que se llama Malintzin. Sí. Y ahorita les hablo específicamente de los de Malintzin, pero está este que es increíble, que se llama El arte de estar en medio, de Yana Yanakakis. Y eso tiene mucho que ver con lo que decías, Elisa, de no solo ser traducción. No es una traducción literal. Nadie hace una traducción literal a estas alturas y en ese momento tampoco. Y era mucha gente la que hacía la intermediación y hacía como embajadores. O sea, era muy común en Mesoamérica que las grandes Altepe tuvieran embajadores que estuvieran haciendo relaciones sociales, políticas, familiares con otros Altepe de Mesoamérica. Y eso es algo que se trata en este libro que se los dejo ahí, ojalá que lo puedan encontrar. Ya hablando de Malintzin, el libro de Camila Townsend, que es una imaginación de su niñez, vamos a decir, con todo lo que sabemos del mundo mesoamericano, porque ella no era nahua, como bien dijo Elisa y como ha dicho Fede también, ella era de Olutla, ella era oluteca. En la actualidad, según Yasnaya Aguilar, Yasnaya nos cuenta que ya solo hay 10 personas que hablan ese idioma. ¿En dónde? En Veracruz. En Veracruz. Y está esa familia por ahí de lingüística. Coatzacoalcos, estamos diciendo. Exactamente. Sur de Veracruz. Exactamente. Y esa familia lingüística está muy apegada es de la familia mijesuquiana. Ok. Entonces, en Oaxaca, Veracruz, esa parte Sí, es el istmo, hablan. ¿no? Exacto. Prácticamente, ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces lo que hace Camila Townsend, que a mí me parece maravilloso, es agarrar todas las fuentes históricas que existen de otras mujeres Sí. y nos habla de una posible niñez de Malintzin y cómo fue que llegó en ese rol a ese momento a estar en 1519 como una intérprete y como una embajadora. Dime una cosa, ¿sí es cierto esto de que era medio aristócrata, digamos? Esa es una de las versiones que hay. Es que eso es lo que yo he leído, por eso. Sí, por supuesto. Y eso No, es lo que en dice. novelas históricas. Y eso es lo que dice Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo dice que ella era de la élite y que fue dada como esclava, pero es muy raro pensar que alguien de la élite fuera vendido. Ok. Entonces, eso es lo que nos hace dudar realmente. Otra controversia más. Exactamente. Sí. Y aparte está este maravilloso libro de Sandra Messenger, Cypers, que se llama La invención de la Malinche, de la historia al mito. Y ella hace también un recorrido por todas las fuentes históricas que conocemos, pero termina con las mujeres chicanas. Y este es un libro fenomenal de cómo las mujeres chicanas vuelven a retomar esta idea de Malinche, que fue deformada en el siglo XIX, y la reivindican como una parte fundamental de ellas, de ser extranjeras, de tener familias de extranjeros que se mueven a otro lugar, y cómo esta mujer, Malintzin, les da a ellas. Hay algo aquí que me parece muy interesante que han mencionado ustedes, que esto es como la reivindicación de las mujeres en la historia de México.
¿Estoy entendiéndolo bien? O sea, Sí, Pues, y para... Bueno, perdón. sí. Y para mí Malintzin es una puerta de oportunidades para hablar de muchísimas cosas. Digo, porque ya llevarlo hasta las chicanas es como decir, a ver, aquí hay una tradición histórica Totalmente. de mujeres echadas para adelante, vamos a ponerlo así, ¿no? En términos modernos, que están dispuestas a superar estas sociedades patriarcales, machistas, y tener un papel pues, muy fuerte dentro de la sociedad, ¿no? Y además también creo yo que tiene que ver mucho con las visiones, porque estamos hablando de mujeres blancas, de las que estamos hablando ahorita, que están Sí, son reinterpretando, pero las mujeres indígenas, y está este libro maravilloso de Malintzin por Yasnaya Aguilar, ella nos relata cómo en las comunidades indígenas ser Malintzin en las danzas tradicionales es el puesto de más honor. Ah, interesante. Y entonces eso ha sucedido desde el siglo XVI en comunidades indígenas. En las danzas de la conquista está el personaje de Malintzin en varias comunidades indígenas mesoamericanas y todas las mujeres de las comunidades quieren ser Malintzin. Entonces, ¿en qué momento es que esto se deforma a ser la mujer sensual traidora? En el siglo XIX, patriarcal, Y en machista, Sí. eurocentrista, sí. ¿no? Pues sí. Y- Sí, digo, Y en el siglo XX, Leo, viene ahora sí que la estocada al toro con Octavio Paz. Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que es un ensayo, ¿no? Sí. Pero como ensayo luego lo tomamos como si fuera histórico. Y él habla, de nuevo, de la India, así se refiere a ella, entregada a Cortés voluntariamente, ya sabemos hasta con qué palabra se refiere a Que ella. se la ¿no? chingaron, Es ¿no? es la chingada. Es Él la dice, chingada, es la chingada. exacto. Y se queda en la imaginería todavía más después de ¿De ¿Dónde malinchismo. saca esto, Octavio? Pues Octavio Paz yo creo que lo viene heredando justo de este siglo XIX, ¿no? Y después, en 1930 viene la primera vez en un periódico la palabra malinchista. Estamos en un nacionalismo exacerbante, Sí. queriéndonos decir quiénes somos. Y entonces, ¿quiénes son los buenos, quiénes son los Que es malos? esta cosa de vendepatrias, ¿no? La De vendepatrias. vendepatrias, la que vendió, la que traicionó a los indígenas, ¿no? Y ahora, hablando de las chicanas, por ejemplo, cuando Octavio Paz va a Estados Unidos, le dicen, no, señor Paz, aquí no y no así. Sí. Nosotros consideramos a nuestras indígenas diferente, ¿no? Que se abrieron a lo que estaba sucediendo, no entregadas. Entonces, Interesante. viene ahí la deformación, Sí. Leo. Déjenme hago una breve pausa. Estamos teniendo una conversación muy interesante sobre la Malinche, sobre Malintzin. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos hablando de la Malinche, muy interesante este tema. Fede, en un momento pues, donde por primera vez México tiene una mujer presidenta, que estén saliendo esta idea de que la Malinche, lejos de ser la traidora, lejos de ser la que vendió a los pueblos indígenas, sino que fue una mujer, pues, ¿cómo la definiríamos? Una mujer admirable, sobresaliente. ¿Qué adjetivo le pondrías tú a la Malinche? Bueno, yo creo que más allá de los adjetivos que yo le pondría, que serían en general positivos, porque me parece Sí, que serían positivos. una mujer que logra salir de la condición de mayor indefensión que puede haber en la vida, que es ser una cautiva sexual, además, que está utilizada sí. para servicios sexuales, y se convierte en una gran señora, pues es obviamente una mujer talentosa, inteligente, Totalmente. que debe haber tenido un carisma extraordinario. Los contemporáneos dicen que era muy hermosa, y se insiste mucho, tanto indígenas como españoles hablan de su hermosura, que era muy entremetida, dice también Bernal, que quiere decir que era muy segura de sí misma y que era muy capaz de salir adelante y hablar, Sí. que es como se convirtió en traductora. Y también hay que tomar en cuenta que desde unos 10 años después de los sucesos de la conquista, los tlaxcaltecas empiezan a hacer sus historias visuales de la conquista, como el lienzo de Tlaxcala, y que son las imágenes más tempranas que tenemos de la conquista, que son anteriores a las historias españolas, Sí. y en ellas Malintzin se convierte en una protagonista. Y en todas las historias pintadas por mesoamericanos en el siglo XVI, el Códice Florentino, las historias tlaxcaltecas como el lienzo de Tlaxcala, Malintzin siempre aparece enfrente de Cortés. O sea, siempre que aparecen Cortés y un gobernante mira. indígena, Malintzin está en medio,
y muchas veces es más grande que el propio Cortés, ¿no? Y entonces ahí se empieza a construir una figura de una legendaria de Malintzin. Tlaxcala se identifica con Malintzin. Entonces hay una idea de que así ¿Llevaba como buena Malintzin- relación con los tlaxcaltecas? Sí, todo parece indicar que Malintzin se convirtió en una especie de aliada de los tlaxcaltecas en algunos aspectos. Por ejemplo, la matanza de Cholula la hicieron en realidad entre los tlaxcaltecas, bueno, orillaron a Cortés los tlaxcaltecas y Malintzin, porque desde Cholula eran los enemigos tradicionales de los tlaxcaltecas, lo cual desde luego no es culpa las atrocidades que cometieron los españoles, ¿no? claro, Pero, claro. y entonces se va construyendo esta figura legendaria de Malintzin, que aparece muchísimo en las imágenes indígenas, aunque los españoles no la mencionan. Y luego en las danzas de conquista que se empiezan, que son un ritual católico, pero con elementos indígenas, que se empiezan a danzar en toda la Nueva España durante el periodo colonial, las Malintzin, estas mujeres que representan a Malintzin, son importantísimas. Y, por ejemplo, en la tradición chichimeca, que luego es la tradición de los concheros de Querétaro, también Malintzin es un personaje central y se empieza a convertir en una especie de diosa. Es también en el periodo colonial que el cerro que está en Tlaxcala, que antes se llamaba Matlalcueye, que era el nombre de la diosa de falda de Chalchihuite, de Matlal, de salda de joyas, se convierte en el Cerro Malinche, empieza a ser llamado como Malinche. Y entonces, en la memoria popular mexicana, Malintzin es una especie de diosa. Y yo diría que pese a que las élites mexicanas llevan 150 años diciendo las peores cosas de ella, insultándola de la manera artera en que la insultó Octavio Paz y todo eso. Ponerle malinchismo. Si hiciéramos una encuesta popular en México, Malintzin es mucho más conocida y es mucho más popular que Hernán Cortés, pero por mucho. O sea, Hernán Cortés está escondido porque su tumba sería un problema y no hay un solo monumento a Hernán Cortés. Y en cambio, Malintzin tiene un cerro. Y las mujeres que ¿Dónde hablan está de enterrada Malinche? No se sabe. No se sabe. A ver, ¿qué pasó con Malinche? ¿Se casó, dijeron? Se casó con Juan Jaramillo. Sí. Se casó con Juan Jaramillo, ¿era un conquistador? Es un conquistador y creo que ese acto, fíjate como una misma Esto es en circunstancia... 1529 a lo 29. mejor, por ahí, Okay. no, más bien 25, 24 y 25 porque muere hacia el 29. Sí. Pero fíjate un mismo hecho, Leo, cómo lo podemos ver distinto. Siempre dijeron, cuando Cortés ya no le fue útil, la casó. Sí. Nunca le dejó de ser útil, punto número uno. Punto número dos, cuando ella ya está en un cierto momento acomodada, con todo y que se usa siempre sexualmente, ya tiene un hijo con él, ya está reconocido, pero ella sabe que es una concubina y que no le espera nada, menos en esa nueva sociedad que ya los entendió perfecto. Cuando llega Cortés a decirle que lo acompaña a las cibueras, porque tenía más problemas con los españoles que con los indígenas, ella le dice, sí voy, pero quiero dos cosas. Hasta ese momento se espera. Me vas a casar y vamos a escoger con quién. ¿Quién de los capitanes de alto rango queda? Y dos, me vas a dar 2 atepetls. Eran estas encomiendas, como bien decía Fede. Y pide Olutla y Tequiquipaque. Olutla, que es de donde ella viene. Ajá. Es como si Cortés le hubiera dicho, ¿por qué quieres eso que está lejos y es como pobre? Sí. Ella regresa siendo la señora de ese espacio. De su lugar. Ni como esclava. Aparte le dicen, no sigo, se casa en la frontera. Entonces, regresa no ni como concubina ni como esclava, sino como la señora de ese espacio, casada, con quien va a tener un hijo. ¿Se casa bajo la Iglesia Católica? Se casa bajo la Iglesia Católica. De hecho, se cree que es el mismo Cuauhtémoc, el que es testigo en su boda, porque iban todos juntos con Cortés, ¿no? Sí. Y ella recupera ese lugar, da a luz en ese viaje, nunca se recupera de salud, regresa a Cortés, como bien dice Fede, le pide al hijo para llevarlo a España, que era la costumbre, o sea, los hijos los mandaban a España para educarse, ya lo registró, y ella muere después, pero nos podemos imaginar que en ese momento tocaron las campanas del pueblo y de la ciudad, ¿sabes? Porque era una mujer honorable. Cada uno de los juicios donde María, su hija, trata de recuperar sus propiedades mucho tiempo después. ¿Cuántos hijos tiene con Jerónimo? Uno nada más, María. María Jaramillo y Martín Cortés. Okay. En esos juicios, que son datos concretos, no hay un solo comentario mal en los juicios de indígenas o de españoles. A Malintzin fue una mujer llena de honra que nos estamos perdiendo por crearnos esta imaginería de que nos traicionaron, de que somos solamente los víctimas y más por la imagen de una mujer. Nos estamos perdiendo realmente el lugar y la herencia de esta mujer espectacular. ¿Cuál fue la relación, Margarita, de ella con los tlatoanis, con Moctezuma, con Cuitláhuac, con Cuauhtémoc? Bueno, ¿Sabemos eso? ¿Sabemos
Digo, No- porque no los tenemos- tlatoanis sí eran los tlatoanis, ¿eh? Sí. Esos sí eran neta del planeta, ¿no? Sí, sabemos creo que ni que- siquiera los podías ver a la cara, ¿no? No, tenías que ver hacia abajo, Exacto. están todas estas ideas de Sí. que Moctezuma no caminaba sobre el suelo. Sí, sí, sí. Pero tenemos en los códices mucha presencia de mujeres. Sí. Entonces eso es muy interesante también para cuestionarnos qué tanto estaban las mujeres en todo en todo ese diario. Sí. Y una cosa que me gusta mucho es un códice que se llama Tellerianus Remensis, donde Sí. aparece una mujer escriba. Es la única mujer que tenemos, un ejemplo de la única mujer que está escribiendo, Sí. al lado de un tlatoani. Ujú. Entonces, esos pequeños ejemplos nos hacen dudar de lo que creemos hasta ahora de la relación de las mujeres y qué tanto las mujeres estaban metidas en todo esto de las élites, que es también la versión que nos cuentan los españoles, de que era todo a través de los hombres. Entonces, a mí me parece que no fue tan difícil para los tlatoanis aceptar que llegara una mujer Ok. a hablar por otros hombres, Digo, porque sabiendo un la rey- dualidad, sabiendo... Un rey europeo sí hubiera tenido problemas. Exactamente. Exacto. No, pues cae una mujer aquí, perdónenme. Exactamente. ¿no? Ujú. Exacto. Habían muchas cosas que se parecían a las tradiciones que se hacían en Sí. España. Por ejemplo, estaban hablando ahorita del casamiento. En el siglo XVI, si uno va a una ceremonia actualmente, a un matrimonio en el siglo XXI, y te puedes imaginar cómo fue en el mundo religioso católico España, siglo XVI. Hay muchas cosas que siguen Sí, sí, siendo sí. iguales. ¿Y qué pasa en el mundo mesoamericano? Está este cronista criollo, tlaxcalteca, que es Diego Muñoz Camargo, que hace una relación de cómo eran los matrimonios en Tlaxcala en el siglo XVI, y cuando lo lees decís, esto es casi lo mismo, el mismo protocolo que se lleva sí, con me el siglo XVI en España. Ujú. Y entonces imaginar todas esas ceremonias que se hicieron en esos primeros entregas de mujeres indígenas a los españoles, que tanto los españoles estaban entendiendo que sí se estaban casando en las dos religiones. Sí. Y eso también creo yo que es algo que tenemos que empezar a meditar. Y entonces esa relación de Pero las déjame, mujeres... déjame preguntarte. Sí. ¿La Malinche se achicopalaba cuando veía al tlatoani? Seguramente no. Porque las Bueno, descripciones de ella... Perdón, era que pero no. es que mi pregunta no es gratuita. No, por supuesto que no. Porque cualquier náhuatl, cualquier azteca, pues sí ver al tlatoani sí era, pues entiendo que toda una ceremonia, ¿no? Sí, pero todas las descripciones que tenemos de ella, del juicio de María Sí. Jaramillo, de Bernal Díaz del Castillo, todos hablan de ella como una mujer con una entereza y una seguridad que, por supuesto, yo no dudo que haya hablado, o quizá le duró 5 minutos, el miedo. Sí. ¿Qué Le tal? sonaron las Ajá. Exacto. O sea, La mente. lo vio, dijo, bueno, ya estoy metida en esto, ni modo, y se fue para adelante. Digo, porque todos los seres humanos comunes y corrientes, cuando nos enfrentamos a figuras de poder, pues sí es como muy, ¿no? Es una experiencia, ¿no? Es una experiencia, ¿no? Pero Además, también imaginé- todos sabemos que duran 5 minutos esos nervios. No, sí, por eso, después ya. pero me parece muy interesante. Si me preguntas, yo creo que los españoles se achicopalaban más. Sí. Porque tenemos Mira. relatos de cómo los españoles cuando entran a Cholula, que es la primera gran ciudad a la que entran, se sienten aterrados. Dicen, esto es una trampa mortal, hay millones de indios, nos van a atacar. Y aparte empiezan a tener toda una serie de fantasías medievales de nos van a atacar y nos van a sacrificar y nos van a Sí. comer y nos van a repartir, que son todo invenciones en su cabeza. Estaban aterrados los españoles Claro. en Cholula. Y también en México, Tenochtitlan, muchísimos de los conquistadores, porque estaban rodeados de enemigos, porque no tenían manera de huir. Pero además porque- era la ciudad más grande en ese momento del mundo, ¿verdad? Pues, México, Tenochtitlán. se era dice. mucho más grande que cualquier ciudad española. Por sí eso, es claro. o sea, entrar a México, Tenochtitlán. ha de haber Y el sido- Valle de México, digamos, la zona urbana del Valle de México, Sí. que eran 20 ciudades más, Sí. tenía, pues yo creo que alrededor de 1 millón de habitantes en esa época, que era una concentración Era una de barbaridad. población que, Sí. que en España no existía. Sí. Y entonces, más bien, lo que hacía Malintzin filtraba ese miedo. Ese es otro papel que cumple Malintzin. Interesante. O sea, los españoles todo el tiempo estaban oyendo rumores, porque aparte venían con los tlaxcaltecas que odiaban a los mexicas. Sí. Y entonces los tlaxcaltecas todo el tiempo les decían, esos mexicas se los van a comer vivos Sí, mañana. sí. Y los Les van a mexicas hacer decían, pozolito. no confíen en esos tlaxcaltecas, porque los tlaxcaltecas son traidores y no sé qué. Sí. Y entonces oía todo eso, y finalmente Malintzin era la que filtraba todos esos rumores. Y entonces, por eso decía que ella desató la matanza de Cholula, porque de todos los rumores que había, Malintzin fue la que le dijo a Cortés al oído, sí nos pueden atacar,
y entonces es cuando Cortés decide atacar antes. Sí. Y entonces ahí vemos cómo ella está manipulando el miedo de los españoles, inclusive. Claro. Y eso, y obviamente, en las imágenes del lienzo de Tlaxcala de la matanza de Cholula, aparece Malintzin con su huipil hermoso, señalando así que en la pictografía mesoamericana ese signo significa que ella dio la orden de la matanza. Mira. Y entonces, a ojos de los indígenas, el poder de Malintzin viene de que ella puede desatar la violencia de los españoles. Pues nada menos y nada más. Tengo que hacer una última pausa y regresamos ya a concluir esta muy, muy interesante mesa donde estamos aprendiendo muchísimo de esta figura fascinante, controversial, que es la Malinche. Regresamos. Bueno, estamos por concluir esta mesa sobre la Malinche, muy interesante. Y creo que la pregunta es obligada, Elisa. ¿Va a poder reivindicarse la figura de la Malinche después de la basura que se inventó sobre ella en el siglo XIX, en el siglo XX? El XXI tenemos esperanzas para decir, vamos a hablar de esta mujer en otros términos y sobre todo el papel que jugó en la historia de la conquista. Yo creo que sí llega un momento que hay tiempos más nobles para las verdades que fueron cambiadas, transformadas, olvidadas. Sí. Finalmente, como bien lo dijiste hace un momento, el tema de la mujer y el tema femenino de reivindicar el lugar de las mujeres permite por lo menos las circunstancias para que se hable del tema, porque se creyó eso y así se quedó y luego no importa más, cuando sí importa. Y yo creo que el día de hoy, y a lo mejor se va a tardar, cuando hay un cambio de pensamiento, cuando hay una manera, bueno, va a pasar mucho tiempo, pero hoy son voces que además tienen mucho tiempo de ser intelectuales y claro, no intelectuales. Pues del tamaño de Paz, del Nigromante. No, y Margot Glatz, ¿no? Reuniendo a todos para decir, oigan, esto es una barbaridad, no fue Margot, Margot. Quien saludamos, por cierto. Sí, no sabía que ella... Ella hace un compendio después de una reunión donde está Fernando del Paso, Monsiváis, los intelectuales de ese momento, estamos hablando de, me parece que es en el 1929. No, 92. En el 92. 92. Aquí una vuelta, perdón. En 1992, cuando ella hace esta reunión, y el libro se llama Los padres y los hijos de Malintzin, donde ella trata de verdad de decir, oigan, esta no es la narrativa. Entonces, tuvimos que esperar trabajos como el de Fede, trabajos como todos los que existen, de decir, es el momento de hablar de esta mujer, porque lo merece no solo ella, sino lo merecemos nosotros. No, claro. Fue un personaje dignísimo y todas las fuentes de ese momento, españolas y sobre todo indígenas, le dan el lugar que sí tuvo. Que ella haya salido adelante, como te digo, tendría que darnos orgullo y no vergüenza. Es que estamos llenos de esos personajes que son, digamos, los malos de la historia, ¿no? Iturbide, Maximiliano, Porfirio Díaz, en fin, ¿no? Todos personajes controversiales, desde luego, pero a la hora de que vemos la verdad de estos personajes, salen otras cosas, ¿no? Porque lo que ha pasado, Fede, es que la historia patria, la historia de bronce, pues vive de estos cuentos de los buenos y los malos, ¿no? Y la Malinche cayó del lado de los malos. Pues definitivamente en la historia oficial, en la historia de las élites, Sí. en la historia de los escritores, de los grandes autores que son que escriben en español. Sí. Pero como ya mencionaba, en la memoria popular de las comunidades campesinas de México, Malintzin es todo lo contrario. Es una figura, es un honor ser la muchacha que va a representar a Malintzin. ¿Y se va a poder reivindicar? Pues yo creo que si se retoma esta tradición popular, todas estas tradiciones populares que hay sobre Malintzin, que la ven incluso como una diosa, que la ven como una mujer extraordinaria, muchas veces se presenta como que ella es la madre de Moctezuma en algunas versiones, o a veces se dice que es la madre de Cortés, y también en general se le asocia como es ella la que introduce la religión católica. Sí. Entonces es una figura de alguna manera pues equivalente a la de la Virgen de Guadalupe, o que tiene una relación con la Virgen de Guadalupe y con las vírgenes, con las Marías, con las vírgenes en general. La Virgen de la Asunción en Tlaxcala también se identificaba con Malintzin. Y entonces creo que hay, digamos que, o sea, en las élites ha habido esta actitud muy hostil hacia Malinche, pero creo que popularmente no sería difícil
revivir esas memorias positivas que hay de Malinche. Y coincido completamente que definitivamente yo creo que es una cuestión que tiene que ver con reivindicar el papel de las mujeres en general en nuestra historia. Claro. Y en particular de las mujeres indígenas, que han sido históricamente la mayoría de las mujeres de este país hasta muy recientemente. Y creo que también ese papel de reivindicación pues les toca a las propias mujeres indígenas. Creo que lo que tendríamos que... Bueno, ya Yasnaya Aguilar, que es esta gran escritora mije de Oaxaca, escribió un pequeño libro sobre Malintzin, tiene muchos temas. Organizamos con ella en el Museo Textil de Oaxaca, de Arte Textil de Oaxaca, que es un museo espléndido, hace 2 años, una exposición de los huipiles para Malintzin, que fue un experimento en que les contamos de Malintzin a tejedoras de varias comunidades indígenas del país, y ellas, con la idea de que en la conquista todo el mundo les regalaba huipiles, y entonces la idea era que ellas le iban a hacer un huipil a Malintzin para regalárselo. E hicieron se puede consultar en la página de internet del museo, se llama Huipiles Contemporáneos para Malintzin, se llama la muestra, y muestra cómo las mujeres tienen una absoluta admiración por Malintzin, y le hicieron unas obras de una belleza extraordinaria. Entonces creo que hay una reserva para reivindicar a Malintzin, pero también tiene que ver con pues, dejar de escuchar quizá un poco menos a las élites machistas que siempre escuchamos y escuchar a otros sectores de la sociedad que tienen una visión diferente. Tiene que ver pues, con una democratización de la cultura en México, y creo que Malinche puede ser parte de esa democratización de la cultura en nuestro país. Margarita, te toca terminar con un último comentario. Sí, que está enlazado con lo que dice Fede. Sí. Otras mujeres. Existen otras mujeres que qué bueno que nadie las descubrió en el siglo XIX, porque yo creo que hubieran sido también hubieran sido peor que Malintzin. Sí. Entonces, yo personalmente trabajo a las princesas tlaxcaltecas. O sea, estas 5 mujeres que eran de la élite tlaxcalteca, que les toca casarse con Pedro de Alvarado y todos estos otros que estaban debajo de Hernán Cortés, y ellas para mí son otras Malintzin. ¿Por qué? Porque ellas son las que aprenden español. Ellas son las que están como embajadoras con estas otras comunidades altepes mesoamericanos. Y entonces esa oportunidad también, por eso para mí Malintzin es una gran puerta. Hablemos de las otras mujeres y empecemos a hablar de ellas como se merecen esas otras mujeres. Entonces, desde su historia. Y las mujeres cocineras, las mujeres que cocían, las mujeres embarazadas que iban en todo este periplo por toda Mesoamérica. Empecemos a ponerles nombres también. Pues la verdad les agradezco mucho, he aprendido muchísimo, espero que la audiencia también. La verdad es un personaje fascinante. El libro de Elisa Quejeiro es La Patria con Madre, la historia de Malinche que nos libera. Y pues les agradezco muchísimo. Gracias, Elisa. Al contrario, Leo, gracias por la invitación. Fede, no te tardes tanto en No, pues vuélveme a invitar. Sí, y bueno, ya que estamos en eso, les quiero presumir el libro que yo escribí sobre Malintzin, que se llama Malintzin o la conquista como traducción. Que justamente ahí lo que analizo es con mucho detalle cómo funcionaba estas traducciones que se llaman Malintzin. Muy bien, ¿de quién? ¿De qué editorial? Lo editó la UNAM, una colección que se llama México 500. Perfecto. Y es un libro cortito. Y ahí de lo que hablo es justamente de cómo Cortés no sabía lo que Malintzin. Claro, buenísimo. Gracias, Fede. Margarita, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de conocerte. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.